Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con unas lecciones nuevas sobre la persona de Abraham. Hace rato estudiamos al apóstol Pedro y hoy vamos a estudiar o comenzar una serie sobre Abraham. Como introducción, el estudio de personajes bíblicos, igual que la introducción en Pedro, las personas que Dios usa son de todos los ámbitos de la vida, ricos, pobres, educados, formales, informales, de toda personalidad, sanguínea, melancólica, tranquila, controladora, etc., hasta los bipolares. En mi opinión, yo creo que David era bipolar. Y un alto porcentaje de las personas usadas por Dios eran disfuncionales. Y Dios usa personas de cada fondo. Vemos a los profetas formales, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, y aún Nabucodonosor escribió un capítulo en la Biblia, en el libro de Daniel. Cuando estudiamos los personajes bíblicos debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, su humanidad, en que se parecen a nosotros como seres humanos, cómo ellos ven a Dios y cómo Él reacciona a ellos, sus cualidades y actitudes positivas y negativas, su trayectoria de crecimiento positiva o negativa. En la Biblia vemos todos estos casos y viene a mi mente el caso como David, como creció, y Saúl como decreció. Y unos ejemplos. Caín. Dios, aun con el pecado de Caín, Dios mantuvo la puerta abierta el mayor tiempo posible. Y es un estudio en sí mismo. Saúl, y como mencioné, incluso rechazado como rey, Dios continúa ungiéndolo. ¿Cómo es esto? Y como estudiamos Pedro, impulsivo pero recipiente de la gracia de Dios. En este estudio sobre la persona de Abraham, vamos a usar la versión Reina Valera Revisión 1960. Entonces, Abraham. Más tarde se conoce como Abraham, pero vamos a ocupar el nombre Abraham. Unos datos generales. Él se considera el padre de la fe, el primer hebreo. Él creyó a Dios. Era rico. Aunque creyó a Dios, comenzó su vida adorando a los ídolos. Él era hombre casado, pero sin hijos, pero consciente de lo espiritual. Bueno, su vida es muy interesante. Retrata el Evangelio en muchas maneras. Su vida da esperanza a todos. Siempre pensamos en lo que Abraham fue al final de su vida, pero no vemos el proceso. Queremos ver el proceso en este estudio. En su vida establece que Dios se mueve por su gracia, en el tiempo indicado, a través del pacto, y Dios es afectado por la fe humana. Todo esto vamos a ver. Hay mucho que decir en todo esto, pero vamos a comenzar en Génesis 12, versículos 1, 2 y 3. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho, entonces importante notar esto, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Entonces Dios le dijo, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. O Dios había dicho esto. Bueno, las 7 cosas que le prometió a Abraham. Haré de ti una nación grande. Es la promesa número 1. Número 2. Te bendeciré. 3. Engrandeceré tu nombre. 4. Serás bendición. 5. Bendeciré a los que te bendijeren. 6. A los que te maldijeran, maldeciré. Hay que tener cuidado con esto. Y 7. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué aprendemos de estas 7 cosas? Una cosa es que Dios eligió a Abraham y por eso eligió a los judíos, porque los judíos iban a ser la nación grande que sale de Abraham. Dios es celoso cuando se trata de proteger a su pueblo. Entonces, en la historia vemos muchas veces cuando unas personas planeaban cosas contra Israel y como Dios siempre lo rescataba. Bueno, Dios juzgaba también a Israel, pero con el fin de bendecirlos. Y aprendemos también que todo depende de Dios. Todas estas 7 cosas son cosas que Dios dijo acerca de Abraham. Y puede ser otra cosa que usted aprende de estas 7 cosas. Bueno, ¿cómo se aplican estos hechos a nuestras vidas? 1. Somos bendecidos a través de Abraham. Y principalmente porque Jesús era descendiente de Abraham y las naciones son benditas en Jesús que proviene de Abraham. Y otra cosa, hay que cuidar nuestra relación con Israel. Hoy día Israel es el blanco de mucho odio, de mucha violencia en todo el mundo porque no entendemos las cosas de Dios. Bueno, yo mencioné esto, pero una cosa no tan obvia. En el versículo 1, pero Dios había dicho a Abraham. Interesante, porque Dios tuvo que decirle al padre de la fe 2 veces la cosa. Y interesante porque dice, en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Salió con Lot. Lo interesante, en Hechos 7, cuando Esteban estaba dando su discurso, él explica algo un poco más a fondo. El capítulo 7 de Hechos es increíble. Hicimos un estudio del libro de Hechos, pero increíble. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en el cual vosotros habitáis ahora. Dios le habló antes de morar en Harán, en Ur de los caldeos, y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vayan a la tierra que yo te mostraré.
pero no fue directo a la tierra prometida, sino solamente llegó hasta Harán. Entonces, Génesis 12, Dios mueve a Abraham de Harán a Canaán. ¿Lo rechazó Dios por no haberle obedecido totalmente? ¿Lo regañó? No, porque Abraham estaba comenzando su carrera de fe. O sea, Esteban explica que Dios le apareció en Mesopotamia y le dijo que saliera para Canaán dejando su parentela. Y Dios solamente fue a la mitad de la distancia y llevó a su familia. Abraham estaba comenzando su carrera de fe. ¿Y cómo respondió Dios a su obediencia parcial y lenta? Siguió trabajando en él y con él, y siguió reforzando sus promesas y el pacto que él iba a hacer con él más adelante. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Muchas cosas. A Dios le interesa más el corazón de sus hijos y su crecimiento, aun cuando sea lento. Entonces, en mi vida personal le doy gracias a Dios por tener compasión de mí cuando yo voy lento y todo esto. Bueno, entre Génesis 12 y 15 habrá una serie de problemas que afectaría profundamente a Abraham. Tanto que cuando Dios le habla en Génesis 15, todavía no es el hombre de fe y poder que reconocemos nosotros hoy día. Va a haber una pregunta que me vas a dar. Me ha prometido muchas cosas y no tengo hijo. Creo que la promesa tendrá que ser realizada a través de Eliezer, pero Dios repite su promesa. Y vamos a tocar esto más adelante. Bueno, esa es la introducción y quiero dejarlo aquí para ver en la próxima lección el progreso de Abraham en su camino a la fe y en su camino a llegar a ser el padre de la fe. Hoy día él es reconocido como el padre de la fe. Hasta se menciona en Hebreos 11, en el Salón de Fama de la Fe. Y para nosotros, cuando lleguemos a Génesis 22, cuando él está dispuesto a ofrecer a Isaac, nosotros pensamos, yo no podría hacer tal cosa. ¿Cómo se le ocurre ofrecer a su hijo como sacrificio? Es porque él había progresado desde un hombre que medio obedeció a Dios, aunque Dios le apareció personalmente, a llegar a ser un hombre de fe y el hombre que era padre de la fe. Entonces vamos a parar aquí y seguir en la otra semana. Padre Dios, te doy gracias por la vida de Abraham y por la vida de cada uno de los miembros de esta comunidad. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando con nosotros siempre, mientras que crezcamos en nuestra fe, y que nosotros nunca nos demos por vencidos por unos fracasos, porque vamos a ver en la vida de Abraham muchos fracasos, pero Dios siempre sigue trabajando con él y Dios siempre sigue trabajando con nosotros. Gracias te damos, Padre, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.